su maestro Zen iba al mayor. Le voy a hablar sobre el ki hay, el grito. ¿Por qué gritamos cuando hacemos una técnica? ¿Por qué los tenistas le pegan a la bola y gritan? Hacen una exclamación. Es importante eso. El ki es energía interior, hay es unión interior para generar una reacción, o sea, un poder. Reacción es poder. Entonces la unión interior para generar una reacción, eso es ki hay. Pero ki hay también tiene su poder mental, ¿cierto?, en el momento de realizarlo. Cuando mi Jitsu tiene la percepción de todo lo que pasa, cuando mi Jitsu midió la distancia para conectar a alguien, conectar el Makiwara, o simplemente hacer un Kihon, usted sabe cuándo hace la unión mental, es el momento y lo realiza. Pero la orden del Ki primero es mental, es de percepción, es de momento, de instante. Pero su Ki interior está preparado, pues. Listo. Cuando usted genera la acción interior y genera esa reacción hacia el piso, se devuelve a través de una técnica, y la técnica llega a un punto que ya también es una reacción impacto. Ahí es cuando se produce el ki hay. Yo multiplico la fuerza de mi ki hay. Eso es ki hay. De adentro hacia afuera. Pero, ¿dónde comienza todo? Repito, en su mente, en lo externo, en lo que está pasando, en lo que yo quiero hacer. ¿Cómo quiero conectar? ¿Con qué poder? ¿Con qué multiplicación de poder le voy a generar a más a mi técnica? Ki hay. Unión completa. Mente, energía, cuerpo y actitud mental. El chi. El chi, actitud mental. Acuérdense, todo el cuerpo se mueve a través del shin, ki, wasa. Y el Jitsu es lo que maneja externo y permite que todo se una para producir el ki hay. Máximo poder. Cuando el tenista le hace su grito, está haciendo ki hay. Eso es ki hay. Eso es ki hay. Como les decía, ki es unión con el Shin. ¿A través de qué? De la actitud y del cuerpo. Siempre el ki va a estar en el centro. El ki es su balance, es el centro de su energía. El universo, la energía del universo está aquí, en usted. Y usted mentalmente la utiliza. ¿Cuándo? Cuando usted hace su técnica. Cuando usted es efectivo, cuando ya no hay reversa mental de parar un movimiento. Usted ordenó su cuerpo a atacar. Llega un momento que viene acá, usted ataca, da la orden final y no hay reversa. Ya salió. O sea, su mente dio toda la autoridad, toda la decisión, todo el deseo de hacerlo en el momento y se dio. Eso es que hay. La multiplicación máxima en el momento exacto. El tenista, y menciono mucho el tenista, porque usted ve en la televisión tenis, todo haciendo esfuerzo cuando hacen el impacto a la bola. Ellos le pegan con tal decisión y esfuerzo que es para darle velocidad a esa bola y que la otra persona no alcance a llegar a ella y responder hacia acá la bola. El ki hay se utiliza para cualquier cosa, porque es la manifestación. Cuando usted cierra el diafragma y cierra esto y usted hace cualquier efecto, cuando usted hace cualquier fuerza para levantar un objeto, para moverse, para arrancar rápido, cualquier hacemos siempre ¿qué hay? Porque queremos multiplicar el esfuerzo. Vamos a levantar una cosa que pesa 20 libras o más, o kilos, lo que usted quiera. ¡Uy! Hacemos esfuerzo, estamos haciendo ki interior, o sea, multiplicando la potencia del movimiento que estamos realizando. Levantar una silla, un puño, una patada, lo que usted quiera. ¿Qué hay? Y mire que volvemos nuevamente a lo mismo.
hacer el movimiento. Ki hay es una actitud, es un poder mental que se lo multiplicamos al poder del ki a través del cuerpo y de la mente. Eso es Ki hay. Usted puede unir el Ki hay con 1, 2, 3 y 4 movimientos. Cada movimiento tiene una acción y una reacción. O sea, hay un encadenamiento interior del Ki en los movimientos. Defensa, ataque. 2 movimientos. ¿Cómo lo hizo? Si hay una acción y una reacción, entonces hay acción y reacción interna, hay acción y reacción externa del piso donde nosotros nos apoyamos y de nuestro cuerpo, y una acción y reacción en nuestras técnicas en las cuales combinamos. ¿Con qué? Con su centro, con su ki, a través de, liberamos poder a través de el Ki hay. El Ki hay nos permite a nosotros unir los movimientos. Sea sonoro o no sonoro, la exhalación es un Ki hay. Entonces podemos unir este con el otro ejercicio y darle la contundencia a cada uno de ellos, y entre los movimientos, un momento dado, ¡rum!, multiplicamos el poder de la acción a través del Ki hay, haciendo énfasis en ese movimiento, en esa terminación. Eso es Ki hay. Eso es ser en movimiento. ¿Por qué? Porque usted está uniendo todo. Al unir todo, usted está usando su cuerpo. Está en zen. En otro momento les voy a hablar más sobre el Ki hay. Les recomiendo, vayan a vimeo.com, Zen en Movimiento. Afílense a Vimeo, es gratis, absolutamente gratis. Y pueden ver todos mis videos, todos. Y pueden hacer Zen conmigo, en su casa. Pueden crecer interiormente para aplicarlo en su arte marcial, para aplicarlo en su deporte, para aplicarlo en su vida diaria. Lo puede hacer con sus hermanos, con sus hijos, con su mamá, o con sus hijos, con lo que usted quiera, con la compañía que usted quiera. Mi recomendación para que usted cultive su energía interior: afílese, Zen en Movimiento. Gracias.